tómela la subjuntito de tema favorito de la doctora. No se vayan a sustinar en ninguna de las letras que saben femenino. Sí, o sea, femenino es punto clave. Si no sabe femenino, no se presenta en la bandera. No, ese es sin exagerar. La mitad del examen suele ser femenino, ya sea la parte teórica o la parte práctica. Como le dije, le gusta mucho esta la doctora. Y realmente diferenciar la parte práctica es muy fácil. O sea, que presten más atención, vamos a dar los tips tipo, para diferenciar cada parte. Van a saber que es muy fácil. Si dominan el primero, que es ovarios, lo demás ya es más simple. Por añadidura, como así. Bueno, vamos a empezar con centralidad ahora. Como saben, en el sistema genital femenino tenemos órganos internos y externos. Los internos son los ovarios, la trompa, el útero y la vagina. Y los externos, la vulva, el himen, los labios, el monte del pubis, el qué. Y vamos a estar viendo hoy cada una de ellas para diferenciar histológicamente, ¿sí? En este diapositiva yo les puse también un poco de teoría, pero más para que ustedes miren y les sirva para su repaso, ¿verdad? Más ahora vamos a ver la parte práctica para diferenciar bien las estructuras, ¿está bien? Entonces, comencemos con los ovarios. A ver. Unos términos también importantes que quería decir, de generalidades. También aprendes bien los conceptos. Por ejemplo, en el libro te describo, ¿verdad? Por ejemplo, la menarca, la menopausia. Aprendan bien las definiciones, ¿verdad? La menarca es básicamente la primera menstruación, el inicio de todo, ¿verdad? Y el libro te da un promedio de edad que es de 9 a 14. Tengan también eso en cuenta. Y la menopausia es el último, el cierre del ciclo menstrual, que generalmente va de 45 a 55. Tengan también ese concepto bien definidos. Empezamos entonces con los ovarios. Los ovarios, como saben, son órganos pares, son las gónadas femeninas, ¿verdad? Producen los ovocitos. ¿Y se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Los ovarios. Anatomía, pelvis, ¿verdad? ¿Qué color tenían? Según la anatomía. Color blanco rosado, ¿verdad? Tiene algunas tipo abolladuras, unos pliegues ahí que tiene, que son por los folículos que poseen. Estas chuchulín que tiene. Como dije, es un color blanco rosado, es un órgano par, mide de 3 por 1,5 por 1 centímetro, lo mismo prácticamente en la anatomía. Tiene dos polos, uno superior y uno inferior. En el superior se sostiene con un ligamento que es el suspensor. El polo inferior se conecta al útero por otro. El propio elevador es un ligamento ovario. Entonces le puse algo importante, que este es el gubernacle de un ovario ahora. Que quiere decir que básicamente es el que, uno de los que le ayudó a colocarse en su lugar. Porque como saben, las gónadas se desarrollan en un nivel lumbar y van descendiendo. Y uno de los que le ayudó a descender es ahí, le puse en rojito para tener en cuenta. ¿Cómo se divide? Yo corto el órgano, le divido en una corteza y la parte más central la medular. Como muchísimos órganos se dividen así. ¿Cuáles son sus funciones? Como ya mencioné, la gametogénesis, la producción de la ovocito, la ovogénesis en este caso. Y la esteroidogénesis, que es la producción de hormonas esteroides. En este caso, el estrógeno y la progesterona. Algo importante también es que este es un folículo, o sea, estos folículos que ven acá tengo el punto, estos tienen ciclo, o sea, el ovario sufre ciclo. Al igual que todos realmente los órganos femeninos sufren cambios cíclicos que dependen de las hormonas. Eso se abre más adelante ya con un útero, pero para que tengan en cuenta, acá el tema estrella también que se pregunta mucho son las hormonas, tipo qué hormonas están en cada ciclo, en cada punto del ciclo. Y es fácil, de si no estudiaron mañana no van a saber. Sí, pero es fácil, básicamente el concepto es muy fácil. Les vamos a dar los tips, ¿está bien? Empecemos con la médula. La médula corresponde a la parte más central. Este es un corte histológico, es un ovario, este es el mismo, solo que más aumentado. Y la médula corresponde a la parte más central. Acá, esta parte, ¿vieron? Esta parte más central. Se tiñe más eosinófilo y contiene un tejido conjuntivo laxo, como dice ahí. Está lleno de vasos, está lleno de nervios, como todo médula, ¿verdad? Tiene vasos, nervios. Esta parte les marqué ahí, está feito porque marqué a mano, bueno, lo digo. Esta parte es la médula. Y todo lo demás de acá es la corteza, ¿está bien? Entonces la médula no le va a pedir, ¿no? Para que tengan en cuenta, es la parte más central. Bueno, acá hay más imágenes. Corteza y la parte central tienen un color diferente, ¿no? La médula. Más de lo mismo, corteza, médula. Y acá hay una esquemita para que tengan en cuenta, ¿está bien?
la corteza. La corteza, a su vez, tiene varias capas, por así decirlo. La parte más superficial, la que prácticamente está hacia afuera, esta parte, la más externa, contiene un epitelio, que se denomina epitelio superficial o también epitelio germinal o germinativo. Este nombre, le puse ahí la incógnita, no es porque pero es porque este nombre está, es un nombre histórico, está mal nombrado así, no es un epitelio germinativo. Se le llamaba así porque antiguamente los que estudiaban desde hace mucho pensaban, ¿verdad?, que a partir de ese epitelio germinativo nacían las gonadas, se formaban los ovocitos. Pero como ustedes ya saben, ya vieron el embrión, ¿verdad? Ustedes saben que los ovocitos, las gonadas no vienen de esta parte. ¿De dónde vienen? ¿Se acuerdan que migraban? Teníamos el epiblasto en la segunda semana, pasaban por el sarcovitelino, las células, y después iban y migraban hasta llegar a las gonadas. Pues ahí se aprendió que realmente no proviene de este epitelio, ¿verdad? Pero se quedó el nombre ahí, para siempre, epitelio germinativo. Dato curioso. Por debajo de este epitelio germinativo, justo por debajo, ¿ven? La capa de células, están por debajo. Ya va a haber más imágenes, no se preocupen. Es lo que yo le llamo túnica luquínea, ¿está bien? Es un tejido conjuntivo más denso, van a verlo más, tiene más células y se tiñe generalmente un color un poco más oscuro también. Bien fácil de diferenciar de la corteza propia en sí. Y luego ya tenemos los folículos. Y entre los folículos está el estroma, un tejido conjuntivo que separa los folículos. Nada interesante. Luego acá, estas más imágenes. Esta parte más central, más sinófila, es la médula. Y toda esta parte es la corteza. Sin embargo, algo que está por fuera es el epitelio Germinativo. superficial o germinativo. Por debajo de ese epitelio, va a haber, no se preocupen, es la túnica luquínea. ¿Está bien? Por eso de esas capas. Acá. Este epitelio germinativo nos describe el libro que es un epitelio cúbico simple. Pero también, ¿qué se diferencia de un epitelio cúbico? También se menciona que en algunos puntos puede ser un epitelio plano. ¿Está bien? Entonces es un epitelio cúbico simple. ¿Saben a qué se parece? Al mesotelio. Básicamente es la combinación del mesotelio que le cubre al ovario. Bueno, esto de acá. Acá les marqué con las flechitas negras. Esto, acá también se ve. ¿Se puede ver? Es un epitelio cúbico. Acá también se ve un epitelio cúbico. Y lo que está marcado en estas flechas de color rojo, no sé. Esto es justito por debajo. Esto es lo que llamamos túnica luquínea, ¿está bien? Todo lo que está por debajo del epitelio cúbico simple. Está por ahí. Si vieron acá, parece que se diferencia luego de esta parte que ya es el estroma, ahora donde están los folículos. Vieron el color es diferente luego. Se tiñe porque esta parte es más un tejido conjuntivo más denso. ¿Está bien? Entonces, epitelio germinativo, túnica luquínea, y ya luego después ya voy con los folículos, ¿verdad? Donde está el estroma cortical. ¿Está bien? Vamos acá. Y ahora vamos con los folículos. Ya se viene la parte facha, ¿verdad? Esta es la parte, esto es lo que generalmente se pregunta realmente, los folículos. A veces se vienen los chicos, ¿no? Y vamos a ir viendo cada folículo y vamos a ir diferenciando cada folículo a nivel de su desarrollo, ¿verdad? Vamos a empezar con el folículo primordial. Luego este folículo primordial va a pasar a ser un folículo primario. Un primario que va primeramente primario temprano, luego va desarrollándose a un primario tardío. Luego ya vamos que empiezan a formarse cavidades. Ahí tenemos un folículo secundario. Cuando yo veo cavidad, ya veo un folículo secundario. Y cuando ya veo una enorme cavidad, ya veo el folículo maduro, ¿verdad? Que es el folículo de grano. ¿Bien? Vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo las diferencias de cada uno. Entonces, folículo primordial, folículos primarios, folículo secundario, y acá ya tengo el maduro, que es el de grano. ¿Está bien? Estas son las esquemitas de cada uno para que tengan en cuenta. Empezamos con el folículo primordial. El folículo primordial es el que está presente en el nacimiento. Este está legalmente, esto se desarrolla a partir del tercer mes de vida. Básicamente están presentes, que lo el dato. Tercer mes de vida que está presente este folículo primordial. Y es el que está en mayor cantidad cuando recién, o sea, antes de la pubertad, antes de que empiece todo el ciclo naciente. Entonces, todo lo que yo veo acá, estos folículos,
todos estos folículos, ¿ven? Montón de folículos. Estos son folículos primordiales. Ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar? Ya les voy a mostrar. Estos son los folículos primordiales. ¿Este qué era? Las más hacia afuera. Superficial. Epitelio. Cúbico simple. Cúbico simple. Por debajo de ese epitelio. Túnico. Acá yo estoy en la corteza donde están los folículos. Y entre los folículos del espacio el estroma. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo que yo voy a diferenciar este folículo primordial de los demás folículos? Acuérdense bien, el folículo. Para que tengan después al final. Hacemos un marcador de 15. Este puedo borrar. Sí. Deja acá y puedo dejar las imágenes. Porque para no volver atrás. Son permanentes. Ahora sí se ve. Bueno, voy a poner una caída. Lo que yo voy a notar es que las células que le rodean al ovocito son, miren, estoy tratando de saber qué tipo de células son, qué tipo de epitelio sería. Un epitelio plano, un epitelio simple, plano. Acá tenemos ovocito, ¿está bien? Esta es la anatomía de un folículo primordial. Entonces, si yo veo un folículo que está rodeado por una sola capa de células planas, estoy viendo un folículo primordial, ¿está bien? Te voy a dejar la imagen para no ir volviendo atrás, pero hay más. Acá está el esquema del libro. Este es el ovocito. Y miren cómo está rodeado por una sola capa de células planas. ¿De acá? Estas son las células foliculares, ¿verdad? Células planas. Cada vez más imágenes. El folículo, esto, con su núcleo, rodeado por una sola capa de células foliculares planas. Entonces estoy viendo un folículo primordial. Cada vez puse datos. Más o menos, también se conecta, porque a veces pregunto, tipo lanza y me preguntan. El ovocito en el folículo primordial mide 30 micras. Todavía está pequeño. Es para tener una noción nomás, porque van a ver que nuestro ovocito también va a ir creciendo a medida que va a ir desarrollándose los folículos. No solamente crece el folículo, también crece el ovocito. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una sola capa de células foliculares planas. Luego de las células foliculares planas, tenemos la lámina basal de las mismas, que no se ven, pero espero que tengan en cuenta. Y por fuera ya tenemos el estroma, ¿verdad? Que le rodea. ¿Está bien? Vamos a ver más imágenes, creo que puse más. No, pero ahora se diferencia. Pueden notar ahora la diferencia. Estas son células planas. Todas estas. A veces hay cortes, por ejemplo en esto, entonces no se vio el ovocito. Es por el corte nomás. Acuérdense que es una estructura tridimensional, ¿verdad? Entonces yo corto, a veces no saco justito, saqué el núcleo del ovocito, entonces no veo. Pero es lo mismo. Son las foliculares planas y acá debería estar el núcleo del ovocito ahora visible. ¿Está bien? Bueno, entonces determinamos con lo importante. Generalmente se localizan en la corteza superficial, o sea, en la parte más externa. Generalmente, ¿está bien? Es en la parte más externa, en relación con la túnica lupinea. ¿Está bien? También algo importante, que para teoría que para otra cosa, el libro te describe en este folículo primordial. Acuérdense de dónde están. El folículo primordial contiene unas condensaciones, unos cuerpos, que se ven los cuerpos de Valviano, ¿está bien? Esto es más para la teoría, más para conocer dónde está. Entonces, ¿en qué desarrollo folicular se encuentran los cuerpos de Valviano? En el folículo primordial, ¿está bien? Que son nada más que conglomeraciones, donde se juntan vesículas, donde se juntan goles, se juntan mitocondrias, conglomerados, bien apañados, que se ven en las imágenes que te da el libro, en las esquemáticas, pero en la microscopía no se ve, ¿está bien? No le va a pedir diferenciar un cuerpo ahí, nada que ver. Bueno, luego ya tenemos, a partir de acá, nuestro folículo va a ir creciendo. Esto, si yo estudio a nivel de ovario, todo este proceso, ¿ven este proceso acá? Este proceso cíclico es lo que llamamos ciclo ovárico. Y para que tengan en cuenta, el ciclo ovárico, tiene dos fases. Voy a ponerme acá para que tengan en cuenta. Tiene una fase, que es la fase folicular. Y tiene otra fase, que es la fase lútea. Para que tengan en cuenta. Entonces ahora mismo estamos en la fase folicular, en donde los folículos van a ir creciendo. Entonces acá predomina una hormona. Ya por ahí un spoiler acá. Es fácil de acordarse. Fase folicular, la folículo estimulante, FSH. Y en la fase lútea predomina
la LH, que es la luz de X. Para que tengan en cuenta. Entonces estamos viendo ahora el crecimiento del folículo. Entonces, ¿qué predomina? FSH, que es la folículo estimulante. ¿De dónde viene la FSH y la LH? ¿Y qué hora? ¿Ustedes ya vieron? Sí. ¿De dónde viene? Hipófisis. Muy bien. Entonces, estas lo que van a hacer es que se diferencien tu folículo. Van a estimular para que este se vaya diferenciando. Entonces, empezamos con el folículo primordial. El folículo primordial va a ir en desarrollo y ahí se le llama folículo en crecimiento, que se le puede dividir en dos etapas otra vez. Un folículo primario temprano, le llama el libro, y un folículo primario tardío, digamos. Yo, por ejemplo, le llamo, o tiene otro nombre en otros libros, folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar. Ya van a ver por qué, ¿está bien? Eso es lo que le quería aclarar primero. Entonces empecemos con el folículo de crecimiento primario, ¿verdad? El primario temprano, que sería el unilaminar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de simple vista con este esquema? Epitelio. ¿Qué cambió? El epitelio ahora pasó de un plano Cúbico. a un epitelio cúbico. Acuérdense bien de esto. Si yo veo una sola capa de células cúbicas, voy a esquematizar otra vez para que tengan acá en cuenta. Y a ver si me sale. Si yo veo una sola capa, este cúbico, una sola capa de células cúbicas, estoy viendo un folículo primario, ya no primordial, primario. Primario, unilaminar en este caso, una sola capa. Entonces, si yo empiezo a ver células foliculares cúbicas, ya estoy en un folículo primario, ya está en un folículo en desarrollo. Y todavía veo el ovocito. Nada diferente del otro, solamente que el epitelio de acá cambió, se desarrolló. También una cosa importante es que se empieza a formar la zona pelúcida, que también vieron en el primero, ¿se acuerdan? La zona pelúcida, esta cosa de acá, ¿ven? Esta que tiene un color medio rojizo, entre el ovocito y las células de la granulosa, las células foliculares. Este está en medio de ellos. Ese es lo que le llamamos zona pelúcida, ¿está bien? ¿Qué es la zona pelúcida? ¿Se acuerdan? ¿Qué son? Son proteínas. Son proteínas que secretan. ¿Quién secreta? Tanto el ovocito como mis células de la granulosa empiezan a secretar proteínas, glucoproteínas, que empiezan a conglomerarse y teñirse. Y medio que le hace una capa que les separa, ¿está bien? También se ven las imágenes, ya les voy a mostrar. Esquemático para que tengan en cuenta. Ah, qué lindo, ¿verdad? Ahora es imposible confundir. Un epitelio cúbico, una sola capa, otro epitelio cúbico, una sola capa y el núcleo del ovocito que se ve demasiado bien. Y acá con la flechita verde le marqué la zona pelúcida. Se tenía un color más eosinófilo, más rosadito. ¿Ven? Este también se ve, pero muy clarito todavía. O sea, acá se empieza a formar nuestra zona pelúcida. Se empieza. Como van a ver también, la zona pelúcida va a ir desarrollándose un poquito más y se va a ver mucho más visible en los folículos que son más desarrollados. ¿Está bien? Acá les puse lo que se suele preguntar. Tema de examen, ojito. ¿Qué es lo que se pregunta en la zona pelúcida? Como dije, son glucoproteínas ácidas, bien ácidas. Por eso se tiñen así. ¿No? Esta imagen es muy lindo. ¿Cómo se tiñe? Le marqué con el verde limón, ¿verdad? Esta zona de acá. ¿Y un epitelio? Cúbico simple. Acá me parece más cilíndrico, ¿verdad? Sigue siendo una sola capa, ¿está bien? Entonces sigue siendo un folículo primario unilaminar en este caso, ¿está bien? Y toda esta parte de estas células que le rodean también se empiezan a diferenciar y se le pasa a denominar teca, células de la teca. Es el estroma nomás que se diferencia. Eso se denomina ya células de la teca. Esta parte de acá que está bien pegada a la lámina basal de mis células de la granulosa, ¿está bien? Estas células que le rodean. Y acá le puse lo importante que tienen que saber. Hay 4 proteínas en la zona pelúcida. ZP1, zona pelúcida, tipo 1 hasta 4. Antiguamente, hasta el año antepasado por ahí, la más importante era solamente esta, la ZP3. Este realmente una vez, este salió en nuestra, no sé, fue versión original. Versión nueva. Y la respuesta, tipo, preguntaba cuál era el más importante, ¿verdad? El protagonista, por así decirlo. Y la respuesta estaba marcada ZP3, que era. No, pero un poco cuál era el indicado en la reacción. Versión glucómica. Pero igual, ZP3
Y por ejemplo, yo marqué 73. Y acá marcó mal. Se dejó y la profe les dio porque tenía razón. Tenía razón, sí. ¿Se acuerdan de la reacción acrosómica? No sé si les suena. ¿Les suena de algún lado? En la fermentación, cuando viene el espermatozoide y va a penetrar en nuestro ovocito, ¿verdad? Tipo pasaba la zona radiada y luego ya llegaba a la zona reducida. Y la unión de la cabeza del espermatozoide con estas proteínas, lo que desencadenaba era la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Se liberan enzimas y dejan que el espermatozoide pueda penetrar y llegar al óvulo, al ovocito. ¿Está bien? Eso no, pero por si no le suena el nombre. Yo le puse todo lo que se pregunta. La más importante, le puse cuál es el país de la reacción acrosómica y la imagen. Bueno, entonces ya pasamos. Se diferencia bien, ¿verdad? El folículo primario, o sea, primordial, tenía una capa de células Planos. planas. El folículo primario bilaminar, una capa de células Cúbicos simples. cúbicas simples. Y ahora le vamos con todavía en desarrollo, el primario multilaminar. O también se llama primario tardío, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Estas células de la granulosa empiezan a estratificarse, empiezan a dividirse por mitosis, se dividen cada vez más. Y se pasa a denominar estrato granuloso, que son varias capas, ¿verdad? Estrato. ¿Vieron acá? Qué linda la imagen. Se empieza a estratificar y se forma el estrato granuloso. Si yo no veo acá no veo una cavidad, estoy viendo todavía un folículo primario, solamente con un folículo primario tardío o multilaminar, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Nada más que las células de la granulosa empiezan a dividirse por mitosis y forman un estrato, el estrato granuloso. ¿Qué más cambió? Son detalles, por ejemplo, del libro. Nos dice que el ovocito empieza a formar unos gránulos. ¿Vieron estas cositas, estas pelotitas acá? Parece que está justito en la zona pelúcida, debajo de la zona pelúcida. Estas pelotitas, ¿vieron? Estos son los gránulos corticales que forman el ovocito. Que también, no sé si le va a sonar, después de la reacción acrosómica se liberaban estos granulitos corticales. ¿Se acuerdan? ¿Les suena de Emery? ¿Qué tenían estos granulitos corticales? Estos granulitos. ¿Para qué servían? Para que no, entre otras. ¿Sabes qué tienen lisosomas? ¿Verdad? Son enzimas lisosómicas. Cúmulos. ¿Okay? Cuando ocurre la reacción acrosómica, se liberan. ¿Para qué? Para evitar la polipertia. Para evitar que más de uno fecunde al óvulo. ¿Está bien? Es datos random acá. Justito por debajo de la zona pelúcida. ¿Ven? Esto no se ve en las imágenes, teoría. También nos dice que las células de la granulosa envían prolongaciones y se conectan con la membrana del ovocito. También es un dato importante que hay que tener en cuenta. También otra cosa, ¿cómo van a fundir masculino? ¿Se acuerdan de las células de Sertoli? Más o menos se acuerdan del cordón de corte, más o menos se ve, ¿verdad? Por ahí. Esta sería la luz con él. En las células de Sertoli, ¿para qué servían? Sostén, rapacito ahí. Las células de Sertoli, si se acuerdan, ¿verdad? Tipo, son así, son grandes. Y entre ellas, entre las células de Sertoli, están los espermatozoides en desarrollo. La espermatozoide se va desarrollando hasta llegar a la luz, ¿verdad? Totalmente ya desarrollado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que acá, voy a dejar acá esquemático, acá había un vaso sanguíneo? Y yo sé que el vaso sanguíneo no llegaba al espermatozoide, no le tocaba. ¿Por qué? Porque acá le detenía, ¿verdad? La barrera hematotesticular. ¿Quién formaba las células de Sertoli? ¿Cómo ellos formaban? Por uniones de tipo obtrudens, uniones cerradas. No permitían que la sangre estuviera en contacto con esto. ¿Para qué? Para que no ocurra una reacción autoinmune. Esto a nivel de la oogenesis no ocurre. Miren acá, la granulosa o uniones obtruyentes. No hay uniones obtruyentes aquí. ¿Está bien? Eso es interesante. O sea que no hay nada que separe ambos, por así decirlo. ¿Está bien? Ese es un dato ahí extra. También nos menciona que estas células de la granulosa están todas conectadas. ¿Cómo se llaman las uniones que conectan células? Uniones comunicantes. Están todas conectadas. Y entonces hay movimiento de sustancias entre ellas. Se comparten ahí todo lo que viene. ¿Está bien? Acá hay un dato que le puse acá. Miren acá la imagen.
¿Verdad que está hermoso? Si yo veo la célula de la granulosa, un estrato ya, estoy en un folículo primario, tardío o multilaminar, ¿está bien? Vean las imágenes, se diferencian muy bien. Varias capas de células de la granulosa, el ovocito, y miren acá cómo se ve muy bien ya la célula pelúcida. Vieron que está bien más marcado, miren acá la extinción. La célula pelúcida se queda mucho más marcada, ¿está bien? Entonces, ¿qué yo veo en un folículo primario tardío o multilaminar? Veo el estrato granuloso, veo la zona pelúcida más marcada, ¿vieron acá? Mucho más marcada, por ejemplo. Y también ya empiezo a ver las células de la teca. Se empieza a ver las células de la teca ya también diferenciadas. Ya puedo diferenciar una teca interna de una teca externa. También le va a sonar de embryo. Ahí se desarrolla la teca interna y externa. Ya les voy a mostrar más adelante, no se preocupen. Ya les marqué lo. Estas que están por fuera de la granulosa son las células de la teca. Esta parte de ella. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, si yo veo estrato granuloso, folículo primario tardío. ¿Sí? Bueno, vamos ya con el folículo secundario. También se denomina folículo antral. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia con el otro? Veo espacios. Veo espacios llenos de líquido. Por eso se denomina folículo antral. Tiene antros, espacios entre las células de la granulosa. ¿Por qué se forman esos espacios? Porque las células de la granulosa empiezan a secretar proteínas y empiezan a llenar con matriz ese espacio. ¿Está bien? Solo por eso. Y es más, se puede diferenciar muy bien del otro. No hay forma de confundir un folículo primario, pero acá no hay ningún antro. Sin embargo, acá voy a ver esto. Y se ve muy bien. ¿Está bien? Se ven los antros, los espacios. Entonces, acá no les puse nada más que cuando el folículo alcanza las 200 micras, ¿verdad? Más grande, ¿verdad? Y el estrato tiene unas 6 a 12 capas, te varían. Van a leer después, ¿verdad? Se empieza a formar un líquido que empieza a llenar los espacios. Y miren acá, es un dato no de menor importancia. ¿Qué dice acá? El folículo deja de crecer. Perdón, el ovocito deja de crecer. ¿Qué tamaño tiene? 125. El triple de lo que era en el folículo primordial. ¿Cuánto era el folículo primordial? 30 micras. 125. O sea que también, a medida que va creciendo mi folículo, también va creciendo el ovocito. ¿Está bien? Y acá deja de crecer. El libro te explica el porqué. Por un inhibidor de modulación que se trata de las células de la granulosa. Acá se ven las imágenes. Tengo el ovocito y las células de la capa de la granulosa, y entre ellos que veo antros, espacios. Acá se ve mejor, miren esta imagen que lindo. Esta imagen que lindo. Veo el antro. Acá también otra imagen. El antro, los espacios y la capa de las células de la granulosa. Capa de células de la granulosa y entre ellas el espacio. También una cosa importante que se menciona es que entre estas células de la granulosa, entre ellas, hay a veces esto que se denomina cuerpos de Karl-Exner también. Igual que los cuerpos de Balbiani. ¿Dónde yo veía cuerpos de Balbiani? Le digo primordial. ¿Dónde yo veo cuerpos de Karl-Exner? Secundario. Esto es para teoría, ¿está bien? Cuerpos de Karl-Exner, secundario. ¿Qué son cuerpos de Karl-Exner? Acumulaciones de ácido y proteoglucanos. Se tiñen de un color supuestamente diferente, pero no se ve en la microscopía. Pero acá se ve en el esquema. Ven estas zonas más oscuritas, los cuerpos de Karl-Exner entre los antros, entre las células de la granulosa. ¿Está bien? Importante recordar en dónde están, en qué etapa se ve. ¿Está bien? Eso es lo que hay que recordar. Si ven antro, entonces están en un folículo secundario. Acuérdense de eso. Antro, folículo secundario. No hay forma de confundir con el folículo primario. Acá también le puse una tablita comparativa entre la teca interna y la teca externa. Y acá hay otra imagen, ¿verdad? Folículo, la capa de la célula de la granulosa y los antros. A veces hay más de uno. Las imágenes no dan uno, ¿verdad? Pero si hay más de uno, sigue siendo un folículo secundario. ¿Está bien? Cuando ya veo un solo antro gigante que agarra todo, ahí recién yo veo un folículo maduro. ¿Está bien? Por ejemplo, en esta imagen se ven, por ejemplo, acá 1, 2 antros, pero no es por eso que yo ya digo que es un folículo maduro, no, sigue siendo un folículo secundario. Y acá les puse un poquito la diferencia, y se diferencia bien, miren acá, el que está pegado a las células de la granulosa, se tiene un color más alucinógeno,
la teca interna. Y lo que está por fuera de la teca interna es la teca Externo. externa. Tiene un color totalmente diferente. Es prácticamente parte del estroma del folículo, prácticamente. No se diferencia nada. Realmente es lo parte del estroma, la teca externa. ¿Por qué? Porque tiene tejido conjuntivo, músculo liso y colágeno. Estroma. Pero se diferencia. No hay forma. Si les marca algo en relación a las células de la granulosa, marca la teca interna. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante de la teca interna? Está vascularizada, muy vascularizada. ¿Por qué? Porque la teca interna produce hormonas esteroides también. Y tiene muchísimos receptores para ella. Es importante también, pero más adelante van a ver que le va a estimular para que produzca estrógenos. Vale. Y luego ya tenemos el folículo maduro, más conocido como folículo de grano. ¿Qué es lo que es la diferencia? Allá veo un enorme antro. El antro ya ocupa prácticamente todo el espacio. Y si se dan cuenta, este antro separa las células de la granulosa. Separa uno que está en relación a mi ovocito y otro que está por fuera del ovocito, ¿verdad? Esta parte, esta capa de células de la granulosa que está en relación al ovocito, acuérdense bien, se pasa a denominar corona radiada. ¿Les suena? Corona radiada. Entonces, la capa de la granulosa que está pegado al ovocito, ¿cómo se pasa a llamar? Corona radiada. Acuérdense de eso. Corona radiada. Esta parte de células son todavía células de la granulosa. Todas células de la granulosa. Y esta parte, el cuello, yo le digo, ¿verdad?, que conecta mi ovocito con las células de la granulosa, es lo que yo le denomino cúmulo óvulo. ¿Está bien? ¿Cómo se denomina esto? Cúmulo óvulo. Acuérdense eso porque esto se suele marcar. Se suele marcar porque se ve muy bien. Entonces, el que está en relación al ovocito, las células de la granulosa que quedaron en relación al ovocito, ¿cómo se denominan? Corona radiada. La que forman el cuello, la que conecta la corona radiada con las demás células, esto, cúmulo óvulo. ¿Está bien? Esta es la velocidad que contiene el ovocito secundario ya maduro. Miren su tamaño del ovocito maduro. ¿Cuánto mide? Más de 10 milímetros. 1 centímetro. O sea que esto ya se puede ver a simple vista. Así de grande, ya se puede ver a simple vista. Le vamos a traer imágenes después. O sea que esto es gigante. Ya es enorme. Y miren esto. Ocupa toda la corteza, así de grande. Prácticamente ocupa una amplia parte de la corteza de la hoja. ¿Está bien? Acá están las imágenes. Un enorme antro. Una capa ya parece más fina de células de la granulosa. Y acá está mi ovocito. El que le rodea el ovocito, ¿cómo le denomino? Y lo que está marcando acá con la flechita es el cúmulo óvulo. ¿Está bien? Esto se suele marcar. Así mismo lo. Tipo, te pones una imagen tipo esto, el ovocito, y te marca, por ejemplo, este que está marcado acá, que sería la corona radiada. O si se le marca acá, va a ser el cúmulo óvulo. ¿Está bien? Entonces se lo marca así mismo como acá. También acá se ve muy bien la teca, ¿ven? Teca interna y la teca externa. Se ve muy bien también. Se puede marcar. Pero acuérdense, si se marca algo pegadito a las células de la granulosa, esta parte, teca interna, no hay forma de fallar. Se marca uno un poquito más por fuera, tiene una distinción un poco diferente, teca externa. Este es por si las moscas. Pero esto es lo que ustedes lean. El ovocito primario, si se acuerdan, ¿verdad?, que las células germinales primordiales se dividían por mitosis, ¿verdad?, hasta que se formaba la ovogonia. La ovogonia se divide por mitosis hasta formar el ovocito primario. Y este ovocito primario es el que empieza la meiosis. ¿Se acuerdan? Que empieza la meiosis. Pero, si recuerdan un dato, era que este ovocito, ¿dónde estaría este ovocito primario? En el folículo primordial. Ovocito primario, folículo primordial. No hay forma de. Ovocito secundario, ¿en cuál creen que está? En el folículo secundario. Fácil de acordarse. El ovocito secundario, folículo secundario. Ovocito primario, folículo primordial. ¿Está bien? Aunque también se encuentra en el primario, pero principalmente en el primario. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Este ovocito primario entraba en la meiosis. ¿Se acuerdan? La meiosis era. Es biología. Pero no terminaba, se quedaba en un punto. Miren acá, se quedaba en el diploteno de la profase 1. Ahí se quedaba detenido, en el diploteno de la profase 1. ¿Por qué se quedaba detenido?
digamos la nada. Se quedó detenido ahí. ¿Quién lo detiene acá? Son los factores inhibidores, ¿verdad? Por ejemplo, en las células de la granulosa, que se acuerdan que no estaban con el ovocito, y él envía inhibidores que no permiten que este continúe, se queda ahí en el núcleo. Y recién en la pubertad, cuando ocurre la menarca, la primera menstruación, horas antes de que ocurra esta primera menstruación, ocurre, o sea, continúa esta división y se forma el ovocito secundario y el primer cuerpo polar se forma. Quiero dibujarlo. Este es el ovocito primario, formaba el ovocito secundario y el más chiquitito es el primer cuerpo polar. Y este ovocito secundario, que es generalmente también el folículo secundario, empezaba a través de la meiosis también, ¿verdad? Para formar finalmente el óvulo y el segundo cuerpo polar, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué pasaba entonces? Este ovocito secundario tampoco va a terminar su división. ¿Dónde se va a quedar? En la metafase 2. Aquí está, metafase 2. Se queda parado ahí también, en la metafase 2. Y ahí está, por ejemplo, lo que se dice mal generalmente. No se libera el óvulo en sí. El óvulo realmente solamente se forma el óvulo si ocurre la fecundación. Es un tema que generalmente se pregunta para hembras, no sé si se pregunta para ustedes. Tipo, realmente en cada menstruación no se libera o sea, en cada ciclo ovárico no se libera el óvulo en sí. Se libera un ovocito secundario que está detenido en donde? En la metafase 2. ¿Y dónde continúa? ¿Cuándo se forma el óvulo entonces, verdad? Si se acuerdan de embrión, esto se liberaba a la trompa y se ocurría la fecundación. Luego de la reacción acrosómica, cuando se fusionaba el espermatozoide, ya con o sea, cuando ocurre ya la fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito, ahí este ovocito completaba su división y se formaba el óvulo y el segundo cuerpo polar. O sea que el óvulo viene muy poquito, unos cuantos segundos, y ya se forma el pronúcleo femenino y ocurre la unión de los pronúcleos y se forma ya el cigoto. ¿Está bien? O sea que realmente lo que se libera es un ovocito secundario. Pero se quedó popular, ¿no? Para que tengan en cuenta nada más. Hay más teoría, pues le voy a hacer el próximo paso, pero es básicamente lo que digo. Bueno, ¿qué factores van a influir para que se libere el ovocito, verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Uno luego es que va a aumentar una hormona. Va a llegar a un pico de esa hormona. Y el pico de esa hormona, que no le recuerdo, el pico de esa hormona va a hacer que se liberen muchas sustancias, entre ellas prostaglandinas, que lo que van a hacer es que se forme el estigma en el ovario y finalmente se libere el ovocito. ¿Está bien? Esto de acá también es más para la teoría para que ustedes repasen después. ¿Bien? La ovulación, acá está lo que les dije, las imágenes que voy a poner. Justo antes de la ovulación dice que hay un exceso de flujo sanguíneo en una parte del ovario. Y ahí se forma un estigma. El estigma es ya la fase final, cuando ya va a salir, cuando ya va a ocurrir la liberación de mi folículo. El estigma. Se forma una zona más abultada que se puede ver a simple vista. Esta es una imagen. A simple vista es un ovario. Y acá yo veo el estigma que se formó. Mira cómo es gigante, para que se vea así a simple vista. Y acá se va a romper y se va a liberar el ovocito secundario, rodeado por qué células le rodeaban la corona radiada. Y todo lo demás queda. ¿Está bien? Entonces, todo lo que era teca interna, teca externa, la célula nucleosa va a quedar adentro. Eso es importante. ¿Está bien? Solamente se libera. Solamente se libera esto. Se libera el ovocito con las células de la que le rodeaban, que le denominó corona radial. ¿Está bien? Solo eso se libera. Y todo lo demás, todo esto queda dentro del ovario. ¿Está bien? Se forma el estigma, también se llama mácula pelúcida. Esto de acá, esta elevación que forma en el epitelio de lo que sería el ovario. Bien marcado. Esta es la imagen del libro, si no me equivoco, y este es de internet. El libro. Interesante. Una vez que se libera este ovocito, es captado por quién? ¿Quién capta? ¿Por qué órgano? Las trompas. Entonces, las trompas en esa región tienen muchos que servían para un
cilios. Y esos cilios lo que van a hacer es arrastrar. Van a arrastrar al ovociso hacia la cavidad y la van a mover. Le van a ir moviendo. Ustedes no quieren decir nada. Muy bien. Y le mueven. ¿Y cuánto tiempo dura? Un día. ¿Cuánto tiempo es viable, por así decirlo, el ovociso? Un día. Un día después, si no ocurre la fecundación, sufre a 13, muere el ovociso. ¿Y qué es lo que pasa con estas células de acá? Con estas células que se formaron acá. Con las células de la granulosa y las células lúteas que se formaron. Estas se convierten en el cuerpo lúteo, que es el proceso denominado luteinización. ¿Quién hace eso? LH. El que hizo la ovulación también fue LH. LH hizo un pico. Óvulo. Y luego va bajando y mantiene una constante. Y eso es lo que va a formar el cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que es el cuerpo lúteo? Es la, por así decirlo, la transformación que tienen las células de la granulosa y las células de la teca. Se van a luteinizar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se van a llenar de lípidos. Van a empezar a acumularse de lípidos y van a empezar a teñirse de un color diferente. Por el licoprom que tiene, el pigmento amarillo. Por eso se llama el cuerpo lúteo cuerpo amarillo. ¿Verdad? Esta cosa de acá. ¿Bien? Y es importante también mencionar, ¿verdad?, que se pueden diferenciar. O sea, yo si veo, puedo diferenciar una célula luteínica granulosa de una célula luteínica de la teca. Tienen una forma de diferenciar. Que les puse acá para que la confundan. ¿Está bien? Entonces, teoría. Como dije, las células se agrandan, se llenan de pigmento amarillo, de lípidos. ¿Para qué de lípidos? Para formar hormonas. Para hormonas. Por ejemplo, progesterona, estrógeno. No sé si ya vieron que son todas derivadas del colesterol. Imagino que dieron. Ah, no, eso no se para dar el que viene, cierto. Esto no lo tienen que saber también. ¿Cómo se forman las hormonas de televisión? En el libro de Ito está. Eso es muy gracioso, es que está en el libro de Ito. Te explica cómo se forma toda la progesterona, el estrógeno. Te explica todito. Es muy interesante. Les digo que leamos, es fácil. Y le va a servir. ¿Y cuánto tiempo vive el cuerpo lúteo? Si no ocurre la fecundación, vive aproximadamente 10 días. Si no ocurre la fecundación. ¿Qué? Algo que sí me había preguntado es cómo las mujeres tenemos también testosterona. Entonces es una pregunta. Sí. También, no sé si no mencioné. Pero las mujeres también producen testosterona. Acuérdense de eso. ¿En dónde? Teca. La torranda. Pero se produce testosterona en las mujeres. Que no se transforma en andrógenos. Pero se produce. Aquí consta. Bueno, ¿cuándo vive? Si es que no ocurre la fecundación, ¿cuánto tiempo vive? 10 días. ¿Por qué es lo que es tan importante este cuerpo lúteo? Este cuerpo lúteo, como dije, produce hormonas. Entre ellas la más importante es la progesterona. Secreta progesterona, que va a actuar a nivel del útero. ¿Está bien? Va a actuar a nivel del útero para que el útero se prepare. Progesterona, ¿qué le suena? Progesterona, que se prepare para la gestación. Para la gestación, para el embarazo. Entonces, por esto es que si no ocurre una fecundación, muere. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si es que ocurre la fecundación? ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? Creo que dieron un embrión, no sé si se acuerdan. ¿Qué ocurre con el cuerpo lúteo? Es un dato importante también, que si ocurre la fecundación, si ocurre el embarazo, este va a permanecer vivo. Ahora, ¿por qué? Le voy a contar la historia, pero si ocurre se forma el cigoto, ¿se acuerdan? El cigoto blastocisto, el blastocito en el séptimo día se implanta y se diferenciaban las células. Y se formaba el sincitio trofoblasto, ¿se acuerdan? El sincitio trofoblasto. Y el sincitio trofoblasto secreta algo que también se usa para los test de embarazo, una hormona, que es esa es, más fuerte. La beta-HCG, ¿verdad? La carética humana. Corénica humana. La corénica humana. Y esta hormona corénica humana lo que hace es que tu cuerpo lúteo se mantenga vivo. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente 3 a 4 meses. Luego de eso, el cuerpo lúteo muere. ¿Por qué muere el cuerpo lúteo? Porque ya no es necesario. Porque ahí ya se forma la placenta. Y la placenta ya reemplaza la función del cuerpo lúteo. Acá
es el cuerpo lúteo. Este es un ovario. Para que vean lo grande que es, ¿no? Enorme. Este es el cuerpo lúteo. Y ven estas cicatrices. Estas cositas blancas, estas manchas blancas. Estos son los cuerpos blancos o cuerpos albicanos, que también vamos a hablar enseguida, ¿está bien? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Que cuando inicia el desarrollo folicular por la FSH, no es que un solo folículo empieza a crecer, realmente son varios. Bibliografía varía 15 a 20, empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, pero solamente uno es el que se va a liberar, ¿verdad? Durante la ovulación, solo uno se libera. Todos los demás sufren atresia, se convierten en estos cuerpos cicatrizales o cuerpos blancos, ¿verdad? Que son los que se ven tan grandes. Estas cositas con estas manchitas, pero no me hace un montón. Lo más de lo mismo. Acá lo puse para poder diferenciar, y también un poco de teoría. Nos dice que las células de la teca conforman el 80% de las células del cuerpo lúteo, o sea, son las más abundantes en este caso. Porque una gran parte de las células de la glucosa se libera luego en el ovocito, se quedan menos. Entonces las células de teca acá predominan. Estas producen, la más importante, progesterona, pero también producen inhibina. Y son estas de acá. Son las que están más hacia afuera. ¿Se acuerdan de la disposición? ¿Verdad? Las que están un poquito más afuera de la glucosa son las células de la teca. Y se tiñen de un color más basófilo, ¿verdad? Un tono más oscurito en comparación a estas que se tiñen de un tono más tenue, ¿verdad? Tienen más líquidos adentro. Y estas que se tiñen de una forma más tenue son las células de la granulosa, que también secretan hormonas, andrógenos y progesterona, pero la principal, por mucho, es la célula de la teca, que son estas. Se diferencia con la tinción. Estas más claritas, por así decir, las más claritas son las células de la granulosa, y las que tienen un color un poquito más oscuro son las células de la teca. Y para terminar ya, tenemos el cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿verdad? Que es lo que ocurre con todos los folículos, o sea, todos sufren atresia, pero generalmente deriva de qué? Del cuerpo lúteo, ¿verdad? Llegó los 10 días, no hubo embarazo, o sea, el cuerpo lúteo deja de funcionar y se atrofian las células y se forma esta masa de acá que es el cuerpo blanco o cuerpo albicans. ¿Por qué? Por autólisis, como dice acá. Entonces se toman, se suicidan todas. Chao, ya no sirve para nada, no sirve para nada. Bueno, se mueren. Hay más. Hay más. Y también se ve en esta imagen que le dije estas cicatrices. Son los cuerpos blancos. Y eso es todo. De ovarios. Como dije, el ovario es el más interesante, pero es fácil de diferenciar. No sé si recuerdan que son fáciles de diferenciar las etapas. Es conocer bien. Entonces, voy a irme en esta imagen de acá para hacer un repaso de la vida. Acá. Entonces, folículo primordial es el que está presente desde el nacimiento. ¿Qué tipo de células tenía rodeándole? Planas siempre. Planas. Luego ya tenemos los folículos en desarrollo. El folículo primario inicial es el unilaminar, que tiene una sola capa de células Cúbicos siempre. cúbicas. Luego ya tenemos el folículo avanzado, primario avanzado o multilaminar. Tiene un estrato. estrato ya granuloso. Muy bien. Luego tenemos el folículo secundario. ¿Cuál es la diferencia del secundario? Presenta antros. Se forman Antros. espacios, ¿verdad? Y por último el folículo Maduro. Maduro de grano. Acá ya diferencio la corona radiada. Corona radiada. Cúmulo de cúmulo óforo. Muy bien. Acá también veo la rotura. Se forma el cuerpo lúteo, que al principio de la formación del cuerpo lúteo, cuando tiene también un poco de sangre, se le llama cuerpo hemorrágico. Esa es la teoría. Al principio, porque se rompió, entonces se rompió, se llena de sangre, se forma el cuerpo hemorrágico. Ya luego el cuerpo lúteo y por último el cuerpo blanco, cuerpo albicans. Esto sepan bien. Como dije, si no saben femenino no vengan, no se presenten a ninguna meta de femenino. Hay que dominar con eso. ¿Cómo? Folicular es acá. Hasta la ovulación. Hasta la ovulación. Una vez que se libera acá, cuando hay el pico de DH, esta parte de acá es la fase lútea. Cuando ya estoy formando el cuerpo lúteo. Como le dije, te dejé todas las teorías más que se suelen contar más. Para que puedan acá un cuerpo moral. Y ahora empezamos. Por fin se cayó muy frío. ¿No quieres hacer un clasecito o algo? Porque va a ser largo el cuerpo también.
Ah,